Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que como sabéis representa a un despacho de abogados entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente. Y en este vídeo vamos a analizar si es posible o no solicitar una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados como consecuencia del padecimiento de síndrome del túnel carpiano. Seguidamente pasamos a explicarlo. El síndrome del túnel carpiano se puede definir como una afectación del nervio medial, que es un nervio que tenemos en la muñeca. Si afecta a ambas manos, si afecta a ambas muñecas, evidentemente se denomina síndrome del túnel carpiano bilateral, porque afecta a ambas manos. Las limitaciones o los efectos que esta lesión tiene normalmente en las personas es que, en primer lugar, provoca un intenso dolor y además una limitación a la hora de realizar movimientos tanto con la muñeca como con las manos, lo que evidentemente dificulta tareas concretas que impliquen la movilidad de ambas manos y sobre todo la facultad o la posibilidad de recoger pesos y manipulación de objetos. Depende del grado en que esta lesión lo sufra cada persona, pues requerirá o no requerirá un tratamiento concreto. Es muy habitual que en los casos más graves de afectación de esta zona, de esta lesión, se necesite la intervención quirúrgica que en buena medida, en muchos casos, y si la intervención tiene éxito, podría solucionar los problemas y las limitaciones que provoca esta lesión. Pero en aquellos casos en que ya ni siquiera la intervención quirúrgica puede solucionar las limitaciones y se pueden considerar, por lo tanto, que son limitaciones crónicas, en ese momento es cuando podremos plantearnos si es posible que en base a esta lesión y sobre todo a esas limitaciones que provoca esta lesión, podríamos o no solicitar una pensión de incapacidad. Pues bien, ¿qué tendríamos que plantearnos para saber si sería o no posible en este caso solicitar una pensión? En primer lugar, lo que hemos dicho, es decir, determinar exactamente si las limitaciones que provoca el síndrome del túnel carpiano son ya definitivas y crónicas. Una vez que ya sabemos que eso no va a mejorar, que como mucho admitirá tratamientos paliativos, pero ya no curativos, lo que hay que determinar claramente es qué limitaciones provoca. Si se puede o no se puede coger peso, si podemos o no manipular objetos y a qué nivel se pueden manipular, y cualquier otra limitación que esta lesión pueda llevar a cabo. Una vez que tenemos claro esto anterior, el siguiente paso es analizar el puesto de trabajo del interesado y ver en concreto qué requerimientos físicos se exigen en el trabajo en concreto que cada persona tiene que desarrollar, con el objetivo de compararlos con las limitaciones que el síndrome del túnel carpiano le provoca, para comparando o combinando, mejor dicho, ambos factores, determinar si se puede o no realizar ese trabajo habitual, en cuyo caso, en el caso de que no se pueda realizar, podríamos solicitar una incapacidad permanente total, o bien, aunque se pueda realizar, la persona que sufre esta lesión tiene unas limitaciones en un porcentaje superior, igual o superior al 33%, y por lo tanto podríamos solicitar una pensión de incapacidad permanente parcial. Va a depender de esta combinación de factores, es decir, de lesión y limitaciones y de trabajo concreto del lesionado, el que nos va a indicar si es o no posible solicitar una pensión en alguno de estos grados, una pensión de incapacidad permanente. Tenemos que mencionar que es muy común en las personas que sufren el síndrome del túnel carpiano que además se vean afectadas otras partes, otros elementos corporales. Por ejemplo, es muy habitual las lesiones de codo, también son muy habituales las lesiones cervicales, tanto con hernias o protusiones cervicales, como también lo que es la denominada cervicalgia o cervicobraquialgia, es decir, la lesión que afecta no solo a la zona cervical, sino también al hombro. Precisamente la combinación o el análisis de las limitaciones que todas esas lesiones, tanto de nivel cervical, a nivel de codo, como a nivel de la propia muñeca y mano, evidentemente nos podrá indicar que en un trabajo en concreto, por ejemplo, en aquellos trabajos donde se exija la manipulación de objetos, la carga de pesos y la utilización constante de ambas manos, la movilidad
de ambas manos, evidentemente podrían existir indicios que nos pudieran llevar a pensar que se podría solicitar una pensión de incapacidad en alguno de sus grados, dependiendo de cada caso, una pensión, como decimos, precisamente por el padecimiento de esta lesión. Por ello, cada caso, como decimos siempre en nuestros vídeos, tiene que analizarse individualmente. Tenemos que analizar los informes médicos concretos del interesado y también su trabajo habitual. Y una vez que analicemos estos conceptos, estaremos en condiciones de determinar una viabilidad para cada caso en concreto. Pues bien, este análisis de viabilidad en nuestro despacho lo ofrecemos de forma gratuita a cualquier interesado. Póngase en contacto con nosotros en el teléfono que aparece en el vídeo o en la descripción del mismo y nosotros le indicaremos cómo puede hacer para hacernos llegar su información médica y laboral y nosotros podamos estudiar la posibilidad de reclamar una pensión en su caso en concreto. Es un estudio que, insistimos, es gratuito y que además provocará que en el caso de que estimemos que sea viable su reclamación, le haremos llegar un presupuesto con el coste que supondría que nosotros, que nos dedicamos prácticamente en exclusiva a realizar este tipo de procedimientos, le indicamos el coste que puede suponer que nosotros nos hagamos cargo de la reclamación. Espero que el vídeo le haya servido y sin más, hasta el siguiente vídeo.